Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Esta es la historia de Juan Palafox, quien llegó a ser obispo de Puebla de Los Ángeles, en México, además de virrey de la Nueva España, y más tarde obispo en Burgo de Osma, Soria. Un hombre culto, letrado, cuya beatificación fue tenida en cuenta prácticamente desde su muerte, pero sobre todo cuando un siglo después de su fallecimiento, el rey Carlos III de España decidió impulsar esa beatificación y no necesariamente por las muchas virtudes del obispo Palafox. En 1650, Juan Palafox tuvo que abandonar Puebla, en México. En las décadas previas había tenido una serie de enfrentamientos con la orden de los jesuitas, que también estaba en México, y parece que fue la presión de estos la que permitió que Palafox tuviera que abandonar su sede episcopal y regresar a España. Tras 3 años de permanecer en un extraño limbo burocrático, logró una nueva sede diocesana, en este caso la de Burgo de Osma, en Soria, que no era de las más destacadas y que de alguna manera podemos preguntarnos si no fue una especie de castigo, pues no le dieron algunas de las diócesis más notables de la península ibérica, y pensemos en Toledo, en Santiago de Compostela, o por qué no, la de Salamanca. Llega por tanto Palafox en 1653 a Burgo de Osma para ejercer como obispo de esta diócesis, y allí va a permanecer hasta su muerte en 1659. Como decíamos antes, poco después, los propios canónigos de Osma, en 1666, van a lanzar el proceso de beatificación de su fallecido obispo. Una iniciativa que también sería apoyada por la propia diócesis de Puebla de Los Ángeles, en México, a partir de 1691. Pero esa iniciativa quedó un tanto apagada, olvidada, hasta que fue retomada a partir de 1760 por el rey Carlos III. Podríamos pensar que este monarca, sencillamente, estaba tratando de reconocer los valores, a su vez eruditos, pero sobre todo santos, del buen Palafox. No fue el caso. Había otros intereses ocultos detrás de esta iniciativa de Carlos III. Es cierto que posiblemente el rey Carlos III tuvo un conocimiento más profundo de Juan de Palafox a través de su confesor, el franciscano Domingo de Eleta, que era natural de Burgo de Osma y quien debió explicarle la buena labor de Palafox al monarca. De ahí que en 1762 se impulsó la edición de la obra completa de Juan de Palafox, una importante cantidad de escritos, pero una edición un tanto sutil, pues fueron purgando los textos, quitando todas aquellas afirmaciones de un hombre que parecía demasiado religioso para el modelo ilustrado que quería impulsar Carlos III. Es decir, que esas obras completas de Palafox no son fidedignas, sino pasadas por una singular censura aparentemente racionalista. Con esa edición de las obras completas empezó a apoyarse esa causa de beatificación que había quedado atascada un siglo atrás, y el rey Carlos III tenía tan claro que podían darle el visto bueno a su solicitud que en Burgo de Osma, en la catedral, una catedral medieval, decidió lanzar la construcción de la que habría de ser la capilla donde se venerarían los restos del obispo Palafox, una capilla que quedaría situada detrás del altar principal. Para ello había que hacer una serie de reformas importantes dentro de este conjunto catedralicio, que había sufrido no pocos daños fruto del terremoto de Lisboa de 1755. Así, por ejemplo, hubo que reconstruir la torre de la catedral, una obra que se llevó a cabo entre 1764 y 1767, fecha tras la cual se puso en marcha
el diseño y la construcción, ahora sí, no solo de la capilla que iba a estar empleada para venerar a Palafox, sino de una nueva sacristía que quedaría pegada a esta capilla. Lo curioso está en que en ese año de 1767, cuando en principio ya se plantea la posibilidad de construir esta capilla, Carlos III había logrado el objetivo principal que podía explicarnos su interés por beatificar a Palafox. Había expulsado de todos los reinos de España a la orden jesuita. Porque Carlos III no quería, dentro de su programa de un gobierno cada vez más autoritario, tener ningún tipo de contrapoder. Y los jesuitas, con su obediencia directa al Papa, eran una especie de quinta columna dentro de los reinos de España que podían atentar contra esa autoridad máxima que Carlos III quería establecer. Recuperar la figura de Palafox en ese sentido era importante, porque ya un siglo antes del propio Carlos III, Palafox, como dijimos antes, se había enfrentado a los jesuitas, de modo que la idea era beatificar a alguien que venía a darle la razón al propio Carlos III mucho antes de que este rey hubiera tomado esa decisión de expulsar a los jesuitas. De modo que se lanzó el proceso de beatificación, solicitando al papado, se recuperaron las obras censuradas de Palafox para tener un nuevo argumento que avalara esa beatificación y, sobre todo, se lanzó la construcción de la capilla donde el santo obispo habría de ser venerado. Hemos dicho, situada detrás del altar mayor de la Catedral de Burgo de Osma, el proyecto inicial fue encomendado a Sabatini en 1769, pero dado que el arquitecto real no podía desplazarse hasta Burgo de Osma, se le encargó a otro joven arquitecto que ya había comenzado a trabajar en la corte de Carlos III, Juan de Villanueva, que fue quien en 1770 sí viajó a Burgo de Osma para plantear la construcción de esa capilla. Recordemos que habían terminado la obra de la torre y que, además de hacer la capilla, querían levantar una nueva sacristía, que es lo que se llevó a cabo entre 1770 y 1774, cuando por fin se puso en marcha la construcción de esta capilla dedicada a Palafox, una singular rotonda que se enfrentaba al fondo de la misma con un camarín que es donde debería haber estado situada la figura de Palafox y donde hoy encontramos una imagen dedicada a la Inmaculada Concepción. El problema fue que la beatificación de Palafox no siguió un buen curso. A partir de 1777 se desestimó dicha beatificación desde el papado de Roma, y Carlos III, que ya había logrado su objetivo principal, expulsar a los jesuitas, ya no le puso más cabeza a ese empeño de apoyar la beatificación. Así que la construcción de la capilla se fue ralentizando y no se concluyó hasta 1783, y de nuevo, ya no dedicada al veneral Palafox, sino a la Inmaculada Concepción. Y ojo, eso que el diseño de la capilla, no solo en esas formas muy racionales del círculo que antecede al camarín, correspondía bien a esa imagen muy ilustrada que quería dar Carlos III, sino que además, junto a esa imagen que no llegó a incorporarse de Palafox, Juan de Villanueva situó en los ángulos de la rotonda las 4 virtudes cardinales, la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza, con lo que insistimos, la idea era promocionar la imagen de un santo muy ilustrado. Pero Palafox no fue beatificado y hubo que esperar más de 2 siglos para que se retomara esa beatificación. Ya fue en tiempos de Juan Pablo II, en 1987, cuando se retomó el caso. Y el proceso habría de llegar a buen término tras reconocérsele la intercesión de Juan de Palafox en la curación milagrosa de un párroco, don Lucas Fernández de Pinedo, en noviembre de 1766. Muy interesante la fecha. Justo el milagro se produjo en el momento que más necesitaba Carlos III que ese milagro se diera. Y por fin fue Benedicto XVI, en 2011, quien elevó a los altares como beato al obispo Palafox, algo que podemos constatar a través de la placa conmemorativa que ésta sí se colocó en la mesa del altar
de esa capilla que estaba prevista para Juan de Palafox, que terminaría por convertirse en una capilla de la Inmaculada Concepción, pero que ha sido en este siglo XXI cuando por fin ha terminado, dedicada a quien fuera obispo de Puebla de los Ángeles, virrey de Nueva España y obispo del Burgo de Osma.